Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a la reflexión de la palabra del Señor. Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes un tema sobre la defensa de la fe, o la apologética, como también le llamamos en este tiempo. Es importante, estimados hermanos, que nosotros compartamos estos videos, compartamos esta transmisión, para que otros hermanos, otras personas también lo escuchen. Cómo fue difícil en aquel tiempo al apóstol San Pablo defender la fe de la iglesia. Y es por eso que hoy, a través de la lectura de este día, que está tomada en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y nos quiere hablar precisamente sobre cómo fue el altercado, el problema que tuvo él para poder defender a la iglesia, la doctrina que Cristo les había encomendado desde el principio. Capítulo 4, versículos del 9 al 17. Nos dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues Dimas me ha abandonado. Estaba apegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos, y queden libres de la boca del león. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje bíblico es el que el apóstol Pablo nos regaló en esta segunda carta a Timoteo, puesto que Timoteo era discípulo de Pablo. Otro que el único también que se había quedado con él era Lucas, o San Lucas, como también le llamamos en los evangelios. ¿Con quién tuvo problemas San Pablo? Pues donde lo declara un poco más claro fue en el verso 14, un hombre llamado Alejandro el herrero. Dice que ese hombre se oponía al mensaje que Pablo predicaba, al mensaje de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Pablo no predicaba otro evangelio, otro mensaje distinto, sino el mismo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo también estamos llamados, hermanos, a formarnos, prepararnos, para que cuando alguien nos interrogue, nos pregunte, nos cuestione, ¿verdad?, a través de la Sagrada Escritura, nosotros podamos responderle. Por eso, si usted escuchó o iba leyendo, le dice Pablo a Timoteo que le trajera los libros, especialmente los pergaminos. ¿Para qué? Porque en ese tiempo, estimados hermanos, no había una Biblia completa como la que tenemos ahora. Por lo tanto, los escritos de los profetas, los escritos de la ley, los escritos
de los salmos, etcétera, estaban escritos en libros y otros en pergaminos. Entonces, ¿cómo Pablo iba a refutar o responder a las preguntas, a los cuestionamientos o a las interrogaciones que le hacía? Y es por eso que, dice él, en mi primera defensa, hoy les dije que quería decir apologética o la teología de la defensa de la fe. La teología. Porque no podemos nosotros responderle a un hermano separado o protestante solamente con argumentos particulares, con mis propios argumentos. Yo no soy Dios para tener una verdad absoluta cómo responder. Yo tengo que utilizar la palabra de Dios y a través de ella y con ella poder defender nuestra fe. Apresúrate, le dice. Es decir, estaba siendo asediado el pobre San Pablo. Qué tremendo, hermanos, es escuchar esto lo antes posible. Dimas era el otro, ¿verdad? Dimas se había portado totalmente odiando la fe. Vea qué interesante. Dimas prefirió las cosas de este mundo y me ha abandonado. Y se fue. O sea, Pablo quedó solo. Pablo en su misión no andaba solo. Andaba Dimas con él, pero lo abandonó por las cosas de este mundo. Apegado a las cosas de este mundo. Mire, esto es importante también, hermanos, que nosotros, por eso les decía, ayuden a compartir el video, ayuden a llevarlo a más personas, porque hay muchas personas que comenzaron sirviéndole a Dios, comenzaron glorificando a Dios, comenzaron incluso hasta predicando muchos o sirviendo en otro ministerio y ahora se fueron. ¿Por qué? Porque no se lograron enamorar de verdad de Dios y lo abandonaron, a lo mejor, vamos a decir así, ¿verdad? Por algún vicio de este mundo. Porque dice aquí, se apegó a este mundo. ¿Y qué son los apegos a este mundo? Están los vicios, primeramente. O un trabajo que nos quite, nos robe totalmente la dimensión de Dios. Que no haya tiempo para poder servirle a Dios. Que no haya tiempo para poder ir al templo, escuchar la palabra, ir a Santa Misa, ¿verdad? Estar inmerso o activo en algún apostolado o en algún movimiento. Entonces, a este hombre le llamó más el apetito material, el apetito del mundo, que el enamoramiento a Dios. Mire, para defender a Dios, para someterse, abandonarse en las manos de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, hay que estar bien agarrado. Agarrado de la fe en Cristo. Agarrado en el conocimiento de la doctrina de Cristo para defenderlo. No podemos defender a Cristo con palos. No podemos defender a Cristo con insultos, como lo hacen muchos, ¿verdad? ¿A cuántos católicos nos han condenado? Nos han metido al infierno. Y estamos ya condenados para muchas sectas protestantes. Otro también que abandonó a Pablo fue Crescente. Se fue para Galacia. Posiblemente a seguir predicando por allá, ¿verdad? A lo mejor le quedaba más cerca de su familia, de su casa, qué sé yo. Pero que a Pablo lo abandonó. Luego también aparece Tito, que también se fue a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Lucas era el único discípulo de Pablo que permaneció con él. Y es por eso que Lucas, conforme lo que escuchaba de la predicación de Pablo, él fue escribiendo, fue investigando, fue indagando, a tal grado que nosotros encontramos que Lucas, el médico, el doctor en medicina, escribió su evangelio de San Lucas y también él escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire qué interesante. Con el estudio, con la formación que iba aprendiendo de Pablo, Lucas se llenó de mucho conocimiento, de mucha formación. Imagínense que ni de San Pablo hay un evangelio y de Lucas sí. Por eso es que cuando uno anda aprendiendo, anda detrás de alguien, conociendo, predicando, y uno oye, del oír viene la fe. Él
escuchaba, a lo mejor iba escribiendo o iba grabando, memorizando, porque acuérdese que un médico no llega a ser médico así por así. Tiene que tener un poco de estudio hablando yo de académico, intelectual. Y ese es el que muchas veces nos falta a nosotros como servidores, como misioneros, como evangelizadores, como catequistas, ¿verdad? Predicadores de la palabra del Señor, más conocimiento. Le pide que también lleve con él a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. ¿Cómo necesita Dios más servidores? ¿Cómo necesita la iglesia más sacerdotes, más ministros, más vocaciones, es decir, seminaristas? ¿Cuánto misionero hace falta para llegar a los últimos rincones del mundo, de los países, de los cantones, de las colonias, para llevar la buena nueva del reino? Estimados hermanos, San Pablo no se fue a golpes contra su opositor o el protestante que le comenzó a contradecir o a protestar, llamado Alejandro el Herrero. Escuche lo que dice acá el verso 14. Alejandro el Herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su recompensa. El Señor le dará su merecido, hermano. ¿Por qué? Por todo el mal, por toda la ofensa que cometió ante el Evangelio de Cristo. Porque Pablo tenía muy claro que cuando a alguien le contradecía a él, le refutaba, lo golpeaba, lo azotaba por predicar el Evangelio de Cristo, no era a él al que en verdad lo azotaba, era Cristo mismo. Porque nosotros no predicamos otro evangelio. Yo no predico el evangelio San Marvin, no, el evangelio San Yo, tampoco. Él es el evangelio de Jesucristo. Y por eso tenemos que formarnos, enamorarnos de él, prepararnos para defender su doctrina, su enseñanza, su fe y a su iglesia. Estimados hermanos, cuidémonos también de nosotros, de los protestantes. Ten cuidado con él, también tú, pues habla contra todo lo que predicamos nosotros. Todo lo que predica la Iglesia Católica lo contradice, lo protesta las iglesias separadas. ¡Qué tremendo! La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí. Estimados hermanos, los predicadores necesitamos de oración. Necesitamos de un pueblo que ore, que interceda, que abogue por los predicadores, por los misioneros, porque hay miedo, hay temor a lo que dirá la gente, a críticas, insultos, golpes, señalamientos, cárceles. Tenemos el ejemplo de este obispo, ¿verdad?, de Nicaragua, que fue desterrado de Nicaragua por predicar la verdad. Es que difícilmente vamos a quedar o a caer bien con las personas, especialmente con las que andan en el pecado, ¿verdad? El pecado siempre turba la fe. No permite que veamos bien, aunque estemos a pleno día, a pleno sol, porque el pecado oscurece el alma. El pecado hace que la persona, hermano, se convierta en enemigo de la verdad. Estimados hermanos, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, hoy que hemos compartido este tema importante, compártelo, danos tu like, ayúdanos. Mira cuántos protestantes contrarios a la fe de la iglesia, cuántos predicadores necesitamos que tengamos valor de predicar, defender la fe, aún en medio de las críticas, aún en medio del odio, aún en medio de que nos hacen daño y nosotros no podemos pagarle con mal. Tenemos que aceptar todas las ofensas, ¿verdad? Insultos, maldiciones, todo lo que nos venga por encima. Bendiciones para cada uno de ustedes.